¿Qué tal? A los y las amigas que aceptaron la invitación y los y las colegas que vinieron. Gracias. Simplemente tratar de hacer este pequeño párrafo en algo operativo, ¿no? Entonces, con Lucas nos preguntábamos, de esta reunión nos tenemos que llevar algo. Y por ahí la forma de dirigir ese algo es pensar en las intervenciones orientadas a ver cuáles son los 4 o 5 ejes centrales que no podemos dejar de pensar si, voy a decir una palabra que no comparto, si pensamos en un nuevo acuerdo federal, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían esos 4 o 5 áreas de compromiso que tendríamos que pensar para diagramar un nuevo eje del federalismo que permita resolver lo que con Lucas creemos, y creo que esto es algo bastante compartido, una deficiencia del federalismo argentino que ha sido tratar de resolver estas abruptas y profundas desigualdades, heterogeneidades territoriales. Así que bueno, sin más, yo diría, para tratar de hacer operativos los que quieran intervenir y llamar la atención sobre dimensiones que les parezcan que deben ser abordadas en cuanto a un diagnóstico, ¿no?, que hace a la cuestión federal en Argentina. Nosotros tenemos 3 propuestas que fueron enviadas. Entonces, una forma de empezar es darle la palabra entre 3 y 5 minutos, diría yo, a los colegas y las personas que enviaron esas propuestas, y a partir de allí, si quieren, podemos empezar a abrir la discusión y tener intervenciones cortas, digamos, si les parece. Nahuel, ¿estás allí? No estás. Entonces, bueno, las propuestas, digamos, que fueron enviadas fueron de 3 colegas, y alguno de ellos quiere comenzar con su intervención. Resumiendo, veo a Roberto que levanta la mano. Adelante, Roberto Folari. Podemos hacer una pequeña presentación, si te parece. Bueno, como no, buenas tardes a todos y todas. Roberto Folari, profesor universitario, investigador en Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, ya jubilado, pero que sigo dando cursos de posgrado y estoy activo. Una cuestión que a muchos podría parecerles menos importante en el tema del federalismo es la cuestión simbólica, la cuestión, diríamos, de las significaciones. No, pareciera siempre que está primero el tema de lo material, pero como hoy es bien sabido, lo simbólico es una forma de materialidad, y a su vez es una forma de materialidad que implica cómo significamos, digamos, todo, y por tanto, a su vez, cómo hacemos las distribuciones y las prácticas en el plano que habitualmente se suele llamar material. O sea que la cuestión epistémica, digamos, de cómo se ve el país, si se está en Capital Federal o se está en las provincias, es una cuestión importante. Hace algunos años, cuando todavía Horacio González estaba a cargo de la Biblioteca Nacional, me tocó participar de un encuentro que precisamente el CIN había organizado, y allí planteé una cuestión. Nosotros solemos creer, una cuestión que es epistémica, epistemológica si se quiere, nosotros solemos creer que los estadounidenses son gente muy inculta, porque si se les preguntan dónde está o qué es Argentina, suelen creer que es la capital de Brasil, o no tienen la menor idea de dónde está en el mapa, etc. Decimos que gente tan torpe, nosotros sabemos muy bien dónde está Estados Unidos, Europa y cuáles son sus capitales. Eso está clarísimo. Nosotros sí lo sabemos, ellos no. Ahora, si yo pregunto a cualquiera de los que estamos acá cuál es la división geográfica y las capitales de los países africanos y del lejano oriente, del sudeste asiático, lo más probable es que tampoco lo sepamos. Por lo menos yo no lo sé muy bien. Y esto no es un problema personal, esto es una cuestión de que todos perciben solo lo que está por encima de ellos. Lo que está por debajo no se ve. Y por lo tanto, desde Capital Federal, todos los que estamos en provincia somos inevitablemente de segunda, y esto no es un problema, digamos, que haga a la porteñidad, como alguno cree, o un tema de
creerse más o creerse menos, no tiene nada que ver con eso, es una cuestión estrictamente material, es de las condiciones efectivas por las cuales la emisión de lo universal se da solo desde Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires opera como lo universal y las provincias como lo singular. No sé, ustedes son la sustancia y nosotros en provincia el accidente. Digamos, ¿no? Es decir, hay una diferencia estructural. ¿Y en qué, por qué se da esto? Porque todas las decisiones nacionales se toman en Buenos Aires, por tanto tendrá que haber una redistribución de ciertas funciones, una federalización de funciones del Estado nacional, pero también los medios de comunicación que emiten sobre lo nacional emiten todos desde Buenos Aires, excepto creo Radio 3, creo que se llama en Córdoba, que es una radio popular muy reaccionaria, por cierto, pero que ha logrado cierto alcance nacional. Todo lo demás de provincias es provincial. Es decir, digamos, yo me entero de mí en los canales provinciales, de las cosas provinciales y secundariamente de las nacionales, pero las nacionales me llegan también por los canales nacionales, que son todos de Buenos Aires. Entonces, lo que hay que hacer desde el punto de vista comunicativo es producir medios, es decir, tendrá que haber diarios y televisión que a partir de una decisión estatal y de una concesión efectiva y una clara distribución geográfico-política establezca medios nacionales en las provincias. Eso va a tener que ser, es decir, que se hable de la nación desde las provincias que seamos tan emisoras de lo nacional como lo es Buenos Aires. Desde ese punto de vista, entonces, dejaremos los provincianos cada mañana de enterarnos que si hay un piquete en no sé qué esquina de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y podremos pensar lo nacional también a partir de las provincias. Parece algo menor, insisto, pero no lo es, porque implicaría que toda la percepción de lo que sucede, por ejemplo, en Formosa, donde recién se hablaba de los problemas de la desnutrición infantil, por ejemplo, pasen a ser dichos en escala nacional, no en escala desde Buenos Aires, que se pueda decir qué es lo que pasa allá en un remoto lugar que se llama Formosa. ¿No? Y a su vez se puede emitir sobre las cuestiones decisivas del país en un sentido universal desde cualquier parte del país, cosa que hoy no sucede y que efectivamente, por ejemplo, en el plano intelectual nos convierte automáticamente a los provincianos en personas de segunda clase y no digamos, hay diferencias por supuesto en las provincias también, con lo cual no es lo mismo estar en Mendoza que estar en Formosa. Yo estoy mucho mejor en Mendoza que alguien que emite desde Formosa, que es un lugar que queda claramente descentrado. No, así que esa es la idea, que pueda haber una modificación epistémica en la cual el tema de los medios es muy, muy importante, para lo cual podría lo universal darse desde las provincias, y eso tiene que ser una política estatal sistemática que produzca medios que luego pueden ser privados, ciertamente, pero que cumplan esta función que he planteado, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Roberto. Vamos, nota de dos cosas, ¿no? Digamos, la dimensión de la integralidad del federalismo y tema medio de comunicación. Tenemos dos personas que no sé si están presentes, que son Carla Muñoz y Juan Moreira, que enviaron sus pequeñas propuestas. No sé si están presentes, si no yo no los veo. Bueno, en todo caso, bien. Bueno, ¿alguna reacción? ¿Alguien que quiera seguir con la palabra y continuar? Yo puedo indicar quién me gustaría que hable, pero no sé si me parece lo más apropiado. ¿Alguna de las presentes quiera? Bien, Julio me lee a mí, me sabe leer, se ve que por los ojos de la distancia nos vemos, pues yo quería la voz del historiador. Quería que además acaba de sacar su último libro, su más reciente, porque último suena, su más reciente. A que el COVID me lleva puesto. Claro. Entonces, no digamos, el más reciente libro de Julio, que es, creo yo, la pregunta con la que arrancamos ese párrafo con Lucas, tal vez incentivado, digamos, motorizado. ¿Qué es esto, no? ¿Qué nos pasó que tuvimos ese acuerdo y no resolvimos los problemas? Así que, Julio, tu palabra, por favor. Bueno, gracias. No, pero no me hagas tanta introducción porque no. En realidad iba a ir por otro lado,
De todas maneras, tomo la punta que tira Germán. Y en consonancia con algo de Roberto, ¿no? Yo creo que no es menor lo que él ha planteado y no es nuevo. Precisamente, si hay algo que me ha permitido meterme mucho el libro a partir del análisis de los debates, de los congresos constituyentes, los dos primeros, es, créanme, esa visión que Roberto acaba de decir estaba como tal hace 200 años. O sea, hace 200 años, la percepción de los muchachos que estaban ahí, porque eran todos muchachos, ¿no? Escribiendo, debatiendo a ver si encontraban un acuerdo de unión, tenía esta dimensión de que en Buenos Aires no solo la riqueza material, eso estaba claro, pero además las luces, como le llamaban ellos. O sea, Buenos Aires era el centro pensante, era el centro alrededor del cual todo giraba. No era solo el tema del puerto, eso clarísimo. Diputado Enterrén decía, lo que importa. Buenos Aires tiene lo que importa, y se refería al puerto, ¿no? Pero luego todo el debate era alrededor de las luces que estaban en Buenos Aires. Y sabían, y todos sabían, o sea, los actores eran conscientes de la centralidad de Buenos Aires en ese sentido. El problema estaba desde ahí. Por eso cuando Roberto hablaba de esto, de cómo se siente adentro y de lo primero y lo segundo y de lo que estamos aquí adentro, en el interior, ¿no es cierto? Y nos sentimos como de segunda, era la misma sensación que tenían muchos de los muchachos en aquel entonces cuando estaban armando esto, ¿no? Y ese tema que Roberto sacó de lo comunicacional, justo hace una semana con Lucas lo estaba hablando. Mire, disculpen la anécdota, mi madre me estaba comentando, mujer de 86 años, me estaba comentando ayer el problema del femicidio que acaeció, ¿no es cierto?, en uno de los barrios, en un barrio cerrado de Buenos Aires. Porque es lo que ve en televisión. O sea, este tema de cuál es la info que llega al interior, y hoy son los canales nacionales. Entonces mi madre me estaba contando el problema del femicidio allá, en un barrio cerrado, digamos, me parece que muy coqueto de Pilar, ¿no es cierto? Y no me habla de los 5 o 6 que tenemos aquí adentro, que son peores, digamos, que lo que pasó allá. Digo, la película sigue. Yo paro aquí respecto a eso. Perdón. Y este tema, las decisiones se toman en Buenos Aires. A ver, mi sensación, yo desde hace 20 años que estoy en la gestión pública. Soy funcionario provincial y viajo y me contacto con Buenos Aires. Y uno dice con Buenos Aires, en realidad con el gobierno nacional, digamos. Pero bueno, es eso. La sensación que uno tiene es que todos aquellos con los que uno habla del gobierno nacional son de Buenos Aires. Creo que no es una sensación. O sea, ¿dónde está educada la burocracia nacional que toma decisiones en este país? ¿Dónde está educada? Está educada en la metrópoli. Está educada en las universidades de La Cava y las circundantes. Por lo tanto, la visión del país es, sepan entenderme como lo digo, porteña, es capitalina. La visión del país, la mirada del país. Y no es que hay excelentes personas abiertas, pero la visión, desde donde miro el mundo, digamos, ¿no es cierto?, es desde ahí. ¿No? Y eso hace dimensionar, hace falta que les explique a ustedes, son personas muy educadas, digamos, ¿no es cierto? ¿Desde dónde se mira el país? ¿No? Y bueno, y yo voy terminando porque me parece que eran 5 minutos y ya me parece que me excedí. Mi contribución, en realidad, no quería hacer nada de esta. Yo quisiera, estuve escribiendo algo, el tema de toma de decisiones.
el tema de dispositivos institucionales para toma de decisiones en el nivel vertical. Hay espacios, a mi modo de ver, que se pueden fortalecer, que se deben fortalecer para que no sea el gobierno nacional ofrece y las provincias aceptan. Los consejos federales son espacios que pueden ser fortalecidos. Cada área temática de lo nacional y de las políticas públicas tiene consejos federales. Uno solo de ellos tiene capacidad decisoria. Uno solo, el de educación. El resto existe y no tienen capacidad decisoria. Son espacios de encuentro muy lindos, de intercambio de experiencias, pero no tienen capacidad decisoria. Y serían herramientas muy interesantes para ver de fortalecer, porque son espacios donde nos encontramos, como ustedes saben, los responsables de cada área temática, ¿no es cierto?, en ese espacio. Tienen muchas debilidades, etc., pero bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Hay planes estratégicos temáticos. No estoy hablando idealmente. Conozco como experiencia de proceso federal y de contenido federal el Plan Estratégico Territorial, el PET, que ha sido hecho desde el año 2006, con mucho proceso federal. Comenzó en las provincias, se fue amalgamando en regiones y terminó siendo un plan estratégico territorial, marco para obras públicas, ¿no es cierto?, que lo continuó la gestión anterior. En este momento no sé dónde está, creo que terminaría en Hábitat, me parece, y Desarrollo Territorial. Bueno, otro modo de organizar federalmente que sirva. Este tiene 15 años aproximadamente, se ha continuado, se lo ha trabajado federalmente y es un marco, a ustedes, a nosotros, a este grupo, digamos, de perfil académico, créanme que es muy sólido técnicamente. Es decir, son cosas posibles, no estoy hablando de sueños, digamos, o ideales, ¿no es cierto?, no realizados, sino de ejemplos de espacios institucionales o mecanismos institucionales, ¿no es cierto?, que se podrían seguir pensando. Y mejor me quedo callado aquí porque me parece que me fui a la M, digamos, pido disculpas. No, muy bien, gracias Julio. Solo una adenda a lo que dice Julio. El funcionamiento del Consejo Federal de Educación, donde durante los años, digamos, del kirchnerismo, cuando se llevaban adelante ese paquete de medidas, ¿no?, la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación de las escuelas técnicas superiores, cobró mucho dinamismo. Muchas de las políticas, incluso desde infraestructura, ¿no?, edilicia, se tomaban por unanimidad en el Consejo. Y si uno ve la evolución de las resoluciones del Consejo, un trabajo que hicimos para un texto que estamos por sacar, pican en esos años, digamos. O sea, no es que el Consejo no existía, pero no era un ámbito, como dice Julio, de institucionalidad donde se iban a decidir cosas concretas. Por ahí no es, pero por ahí era parte de la implementación de aspectos de la Ley Nacional de Educación, ¿no? Y se tomaban decisiones por unanimidad, consensuadas, en espacios donde también se hablaba de distribución de recursos, ¿no? Quiero decir, es posible, ¿no?, la rearticulación, digamos, y el fortalecimiento de esos espacios. Así que, nada, quería agregar este comentario a lo que dijo Julio, ¿no?, que me parece muy relevante. Sí, y la Universidad de Córdoba también fue un ámbito de educación del ITS, pero es cierto que por ahí ese problema capitalino, si hoy uno ve la composición del gabinete, se ve un sesgo muy claro también, ¿no? Y de la burocracia, Germán, la burocracia en el sentido que los que estamos aquí sabemos, la burocracia, digamos, ¿no? Los cuadros administrativos, claro, sí. Bien, gracias, Julio. Cedo la palabra a quien quiera hablar, obviamente. Me presento. ¿Puedo hablar? Sí, claro, Héctor, adelante.
soy del Chaco y trabajo en el INTA. Medio la Julio Zahir, digamos, nosotros los que vivimos en las economías regionales somos ciudadanos segunda, está claro. Si uno analiza el capital que se invierte del sector privado y del sector público, también de cada 100 pesos que se invierte, cuánto llegan a las provincias. Pero básicamente, con respecto al tema de la federalización, creo que reafirmo también lo que ha funcionado hasta ahora son los consejos federales, que me parece bárbaro, en las distintas áreas. Y bueno, y creo que las políticas públicas a implementar tiene que volver la planificación. Creo que el antecedente del PET es muy, muy interesante, pero sí hacerlo en las diferentes áreas, todos los planes estratégicos, pero no solamente hacerlo desde Buenos Aires, sino a distintas escalas, ¿no? A nivel local, a nivel provincial, regional y nacional. Y a nivel específicamente del INTA, el INTA tiene una estructura, una cobertura territorial, tiene cerca de 350, más de 350 oficinas en el NEA, en el NOA, en el centro, en Cuyo y Patagonia. Y realmente eso es importante porque, bueno, se le da respuesta viendo las distintas realidades. El único problema que tiene es que tiene una conducción centralizada, si bien hay un consejo directivo y después hay consejos regionales, pero bueno, eso está monopolizado por la mesa de enlace, que la mesa de enlace, CRA, bueno, para los que no están en el tema, CRA, CONINAGRO, Sociedad Rural y Federación Agraria, son más pensando en pampa húmeda. Entonces seguimos, si bien tiene esa cobertura territorial, las decisiones políticas, las políticas tecnológicas siguen siendo centralizadas. Por eso digo, pensando en los distintos organismos nacionales, creo que es importante, digamos así, organismos como, en este caso, el INTA, como ANSES, como el SENASA, que tienen cobertura territorial, y lograr también no solamente la planificación, sino también la articulación, porque siempre en Argentina es muy, bueno, en Latinoamérica es muy típico el kiosquismo. O sea, cada uno hace lo que puede y de forma aislada, sino tratar de buscar esas mesas de articulación de los distintos actores. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Tal vez Héctor metió una... Ahí está Marcelo está pidiendo la palabra. Marcelo Leiras. Adelante, Marcelo, por favor. Yo quería, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Leiras, yo soy profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés y también colaboro como asesor en el Ministerio de Interior de la Nación desde diciembre. Quería simplemente informar o que consideremos algunas de las iniciativas que estamos llevando adelante desde el Ministerio y que coinciden con temas que se plantearon en las intervenciones anteriores, en particular la de Héctor. Probablemente sepan varios de ustedes que el ministro del Interior, junto con el ministro de Desarrollo Productivo y el ministro de Economía, tuvieron reuniones con los 24 gobernadoras y gobernadores, bueno, 23 y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el contexto de esas reuniones se recogieron algunas prioridades que cada uno de los titulares de los ejecutivos subnacionales manifestaron como importantes. Todas esas prioridades se compilaron en una lista y quedaron y dieron lugar luego a mesas técnicas en las cuales un equipo de la Secretaría de Provincias del Ministerio, junto con equipos del Ministerio de Desarrollo Productivo, tuvieron con ministerios de todas las provincias y que dieron lugar a la elaboración o actualización de planes de desarrollo productivo y también a la composición de una lista que tiene 1010 aproximadamente obras, la mayoría de ellas de infraestructura económica, fundamentalmente transporte y logística,
que esperamos poder llevar adelante, ¿no? Cada uno de esos proyectos tiene distintos grados de madurez. Muchos de ellos, creo que casi todos, formaron parte del trabajo de PET que mencionó Julio y que efectivamente es inspirador de todas estas iniciativas, de modo tal que, bueno, ese esfuerzo de planificación del desarrollo a escala provincial está en marcha. Y estamos tratando desde el Gobierno Nacional de reunir apoyo, entre otros, financiero, para que esos planes puedan ponerse en funcionamiento. Y también el Congreso de la Nación dio media sanción a un proyecto de capitales alternas que nombra como capitales alternas a una serie de ciudades en todas las provincias y que además prevé la reunión del Gabinete Nacional en esas capitales alternas una vez por mes y luego la desconcentración de algunas áreas administrativas del Gobierno Nacional, llevarla a zonas que estén cercanas a su incumbencia, digamos así, ¿no? Continuando alguna tradición, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pesca está en Mar del Plata, el del litio está en Jujuy o en Salta, no recuerdo. Hay varios institutos nacionales que están cerca de su lugar natural, digamos así, pero ese proyecto de ley que ya tiene media sanción y que fue aprobado por unanimidad en el Senado, profundizaría esa tendencia, ¿no? Me parece que son consideraciones relevantes y, bueno, la intervención de Héctor me hizo pensar en eso, por eso quería compartirlo con ustedes. Gracias, gracias Marcelo. Hay todo un tema ahí, ¿no? A discutir que tiene que ver con la desconcentración de la actividad económica y de la administración del Estado, ¿no? Siguiente que quiera profundizar a partir de lo que dice Marcelo, o no sé cómo venimos con las intervenciones. Pedía la palabra a Gustavo Ferreira, Germán. Gustavo Ferreira pidió la palabra. Adelante. No puede ser. Hola. Te escuchamos, Gustavo. Gustavo, si podés hablar, tenés la palabra. La realización de estos foros. Hemos participado ya en algunos. Yo pertenezco a la Universidad Nacional del Comahue. No sé si me copian bien allí. ¿Sí? Ok. Y una de las cuestiones que nos parecen más atractivas es la posibilidad de pensar, si fuera factible, la Argentina y al sistema científico y tecnológico de la universidad de acá a 20 años, lo cual es por supuesto una utopía en las actuales circunstancias pandémicas y en las circunstancias de crisis que atraviesa la Argentina en particular en los últimos años. Ahora, respecto a este tema, por supuesto los patagónicos tenemos una perspectiva también de sentirnos un patio trasero, pero a mí me parece que esa perspectiva, así como en una estructura de muñecas rusas, es una perspectiva que va desde las metrópolis a las provincias, de las provincias desde sus capitales provinciales a sus aldeas y pueblos más pequeños, y todos al final del día los argentinos somos el patio trasero de alguien. Y es porque también como una suerte de conurbanización de nuestras provincias, hay una suerte de generar áreas metropolitanas que han ido increyendo, que han fortalecido las cabezas de gigante y los cuerpos minúsculos territoriales. Entonces, allí hablamos de desarrollo territorial y desarrollo territorial integral,
que me parece que es una asignatura pendiente, por supuesto, con un gran peso de los que ya vienen históricamente desarrollándose a lo largo de toda la historia, de toda la trayectoria de Argentina. Me parece que la descentralización de la administración es un punto importante. Este mismo ejercicio de diálogo, de discusión, de una manera, en cierto modo, académica, pero también informal, o sea que cada uno puede conectarse de su casa, nos ha mostrado a los que tenemos alguna responsabilidad pública que también las reuniones no necesariamente todas tienen que ser físicas y no todos tenemos que viajar 1.200 kilómetros a Buenos Aires para tratar algunos temas o 2.600 kilómetros a Jujuy o a Misiones si queremos ser federales o a Ushuaia y así. Entonces me parece que hay una posibilidad, una herramienta que fortalecería también la cuestión de la digitalización de los expedientes, la cuestión de la tramitación, de la gestión, de la ejecución presupuestaria. Todo eso en este mundo es un mundo mucho más pandémico y más grave, pero también es más factible, es más viable que todo esto pudiera realizarse así. Y que la decisión política va a chocar con algunas cuestiones que exceden inclusive la voluntad política del gobierno actual o la voluntad política de la dirigencia en general de federalizar, en un sentido de hacernos a todos más llanos. Y es que hay un proceso mundial que es el de la urbanización de la población. La mayor parte de la población del mundo vive en ciudades y este proceso se va a acrecentar en las próximas décadas si no tomamos nota de lo que está sucediendo hoy con nuestro planeta y nuestro hábitat en cuanto a el peso de las ciudades o de determinadas actividades económicas sobre la estabilidad o el balance entre las actividades, entre vivir en ciudades, entre producir determinadas cosas o extraer determinadas cosas y la necesidad de generar condiciones de sobrevivencia de la especie y condiciones de sobrevivencia del planeta. Ahí me parece que la cuestión del hábitat es central, que me parece que junto con la administración hace falta una buena política poblacional que tienda a fortalecer los sectores del interior que actualmente tienen menos de un habitante por kilómetro cuadrado, cuál es nuestro caso, y también revertir ciertas políticas que tienden a fortalecer esas cuestiones de descentralización, en particular las que son de carácter que tienen que ver con la administración de la economía y de los recursos naturales. O sea, un ejemplo, nosotros estamos en una zona en donde el tema que todos conocemos de la Patagonia, o sea, sería como el hit de la Patagonia, es Vaca Muerta, y el Instituto de Tecnología de YPF está a 50 kilómetros de Buenos Aires. Esto no es algo que sucedió en 1910 con plena generación del 80, eso que sucedió hace menos de 10 años. Parece que estas cuestiones son esenciales que empiecen a verse de otro modo y que se promueva la federalización a través de políticas que sean económicas y que sean territoriales y que no haya un interior del interior, sino que haya horizontalidad en estas cuestiones y que se definan herramientas que sean potentes y acuerdos para poder avanzar, aunque sean algunos pasos sobre esta materia. Bueno, muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo. Germán, si me permitís, Oscar Cetrangolo, un colega economista que trabaja temas, algunos de los que resalta Gustavo, muestra que el Producto Bruto Industrial no ha cambiado en los últimos 30 años prácticamente de su distribución territorial, ¿no? Me gustaría darle la palabra, invitar la participación a alguien que escribió sobre la cabeza de Goliat, ¿no? Que fue Marcelo Escolar, que es geógrafo y que tiene una mirada sobre esto que nos podría dar algunas pistas, no solamente de diagnóstico, sino también de posibles iniciativas para desconcentrar sobre todo un país que poblacionalmente, como decía Gustavo, y también productivamente está increíblemente concentrado. De hecho, es uno de los países más macrocefálicos del mundo. Marcelo Escolar, ¿estás ahí? ¿Te animás a continuar la charla? Sí, ahí me escuchan.
Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcelo Escolar, soy geógrafo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Geografía Política y profesor en el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en la carrera de Ciencia Política. A ver, yo quisiera tocar dos temas muy brevemente, casi como una provocación para el debate, sobre lo que en mi opinión constituyen los dos elementos más importantes para poder entender la situación actual del federalismo en Argentina, tratando de incorporarlo dentro de un brevísimo diagnóstico que permita justificar por qué me resultan importantes. Y en general, uno de ellos está fuera de agenda y el otro está medianamente en agenda. Hubo algunos avances explícitos, independientemente de la opinión que tengamos sobre sus resultados, durante el gobierno de Menem, pero me estoy refiriendo a las relaciones intergubernamentales. Ese sería el que está en agenda o ha estado en agenda. El tema que no está en agenda, o ha estado en la agenda quizás de los problemas que permanentemente se plantean y que aún en lo que venimos charlando hasta ahora está presente como una preocupación expresada de distintas formas, en el plano simbólico, en el plano material, en el plano económico. Y es este desbalance entre la región metropolitana de Buenos Aires y el interior. Lo primero que quiero decir es que esto, si bien se ha acrecentado con el paso del tiempo, históricamente siempre ha sido así. ¿A qué me refiero? No la región metropolitana de Buenos Aires, pero sí el área urbana de la Ciudad de Buenos Aires y el Interland de la Ciudad de Buenos Aires, la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, han tenido un rol preponderante histórico y un peso preponderante histórico, con los datos con los que disponemos históricamente en la primera etapa de los últimos 200 años. Y si bien esto ha aumentado a lo largo del tiempo, nuestro desbalance, como decía antes, es lo suficientemente fuerte para que durante al menos unos 70 años, digo desde la década del 10 hasta aproximadamente la década del 90, unos 80 años, el viejo adagio de Argentina es un Estado federal de derecho, pero unitario de hecho, ha prevalecido en la mayor parte de nuestra intelectualidad. ¿A qué me refiero con esto? Que realmente el diagnóstico es que un Estado donde el rol de su región metropolitana primada en el plano poblacional, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano simbólico, todo lo que estuvimos planteando ahora, tenga la dimensión que tiene en Argentina, lo transforma a Argentina en un outlier respecto a todas las otras federaciones y estados con regímenes regionales descentralizados del mundo. Lo que más se le acerca y no tiene ni la mitad del desequilibrio que tiene la región metropolitana respecto al interior es la región metropolitana de México. Y esto ha hecho que muchos intelectuales hayan pensado que el federalismo argentino era inviable. O sea, independientemente de nuestra opinión al respecto, opinión política y opinión técnica en nuestra especialidad, la inviabilidad o el carácter cosmético del federalismo argentino siempre ha sido destacado. Independientemente de esto, el federalismo argentino, el régimen político federal argentino es. Y el Estado argentino es un Estado muy federal desde el punto de vista de su diseño institucional y sobre todo los aspectos políticos. Y también comparativamente su sistema político es un sistema muy federalizado, en el sentido de que el impacto político de estas instituciones, presumiblemente, y de las características de los sistemas políticos en las provincias tienen un peso importante dentro de lo que sería el sistema político nacional. Eso podemos discutir si se ha agudizado o no en los últimos tiempos, pero es difícil decir que en los últimos tiempos eso no es una característica del sistema político argentino. La palabra en general es desnacionalizado, no es la más feliz desde el punto de vista de lo que queremos describir, debería ser algo así como más o menos integrado, pero es un dato. Y comparativamente a nivel mundial, también Argentina aparece como un outlier.
Entonces hay como una contradicción entre el nivel de desnacionalización que puede tener el sistema político y las características materiales, simbólicas, económicas, contrarias a esto, o sea, el desequilibrio entre el peso de la región metropolitana de Buenos Aires y el interior. Acá hay una paradoja. Hay una paradoja que yo en un artículo la denominaba la ilusión unitaria. ¿Tá? Una ilusión unitaria que es compartida por el centro y por la periferia. Y entonces, tratando de generar una discusión que me parece importante, yo creo que el principal problema del interior es la región metropolitana de Buenos Aires. No tiene solución el problema del interior si no solucionamos el problema de la región metropolitana. Cuando digo solucionar, lo estoy diciendo como decimos los académicos. Parece magia. En realidad es bastante difícil hacerlo porque los mismos actores que toman las decisiones están involucrados en el proceso que queremos reformar. Entonces, en el caso de la región metropolitana, esto no es así. La región metropolitana no tiene existencia federal. Y aquí planteo el primer eje de lo que debiera ser un proceso de reflexión profunda sobre el diseño institucional del federalismo argentino, provocado por la misma índole de las características de la Argentina. ¿Cómo incorporar la región metropolitana de Buenos Aires a los actores políticos e institucionales de la Argentina? Ese es el primer punto. O sea, ¿cómo generar un diseño institucional? Ningún régimen federal tiene previsto esto, ¿ok? Donde una región primada, que es interprovincial, es multimunicipal y que además incorpora a la capital del Estado, pueda formar parte institucionalmente de la federación. Lo planteo, no estoy diciendo que yo tenga una solución, digo, este es un problema eje central del federalismo en Argentina. Y el segundo punto, que estuvo implícito hasta ahora, y con esto termino, son las relaciones intergubernamentales. Y creo que el problema de las relaciones intergubernamentales tiene que ver con el diseño competencial argentino. Estamos discutiendo siempre en un plano de relaciones funcionales cuando el diseño argentino es competencial, y con el paso del tiempo, por el carácter pétreo de nuestro diseño constitucional, las relaciones intergubernamentales se han ido constituyendo de hecho, no en relaciones exclusivas, producto de la distribución de competencias como fijaba la Constitución original, sino de competencias compartidas. Esto tiene que ver con problemas técnicos y con problemas de coordinación, pero el hecho es que es así. Ahora bien, discutir el problema de la coordinación sin discutir qué recursos se coordinan es como discutir en el aire. Y este tipo de discusiones tiene en la política comparada a nivel internacional dos grandes escuelas, o por lo menos dos grandes soluciones arquetípicas. La solución australiana y la solución canadiense. La solución australiana es interburocrática. La solución canadiense es política. Y las dos tienen exactamente el mismo formato. Un gobierno muy fuerte en cuanto a su peso legislativo y a su legitimidad, entrega parte de los recursos a un marco institucional en el plano ejecutivo, que es el caso canadiense, que son las conferencias de Premier, que tienen ya casi 40 años de existencia, o entrega a un ámbito interburocrático donde se reserva, obviamente, parte de la coordinación, que fija reglas multilaterales para lo que es una discusión bilateral. Y aquí viene la propuesta. La propuesta de fondo es cómo pasar en las relaciones intergubernamentales de un mecanismo centro-periferia bilateral, independientemente de todos los foros que tengamos no decisorios y de todas las reuniones que podamos hacer eventualmente y de todos los programas que llevemos adelante, no hay mecanismos institucionales multilaterales con recursos y capacidad decisoria. Ese es el desafío que para Canadá tenía una situación objetiva. ¿Y cuál era la situación objetiva? Que tenía al primer en esa época Estado y al segundo actualmente, que es la provincia de Quebec, con un proceso secesionista. ¿Cuál es la situación? En el caso de Australia, un gobierno laborista muy poderoso tiene que resolver un problema de coordinación intergubernamental en Australia que generaba costos al Estado altísimos. ¿Y cómo lo hace? Poniendo parte del presupuesto en un organismo y planteando que aquellos que quieren formar parte de este organismo y acceder a sus recursos deben coordinar en el plano legislativo su estructura y su legislación. Una vez que esto se produce, se puede acceder al organismo multilateral. Pero los dos casos hay cesión de recursos,
cesión competencial explícita y un objetivo, la multilateralidad de las relaciones intergubernamentales, aceptando de hecho de que los actores subnacionales, gobiernos, son en realidad actores cuasi diplomáticos, por ponerle un nombre, y que cuando se sientan los gobernadores junto con el presidente, no son actores de la Constitución. Como una vez me dijo Natalio Botana en una charla, en un almuerzo, me dice: Marcelo, ¿qué hacen todas estas personas ahí? ¿Por qué están todos los gobernadores alrededor del presidente? ¿Por qué no está el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no está el presidente, las autoridades del Senado? ¿Por qué no están las autoridades de la Constitución? Bueno, le digo, mire, porque en realidad la Constitución no dice nada sobre las relaciones intergubernamentales. La Constitución presupone que se va a coordinar políticamente en las cámaras del Congreso y sobre todo en la Cámara Territorial. ¿Y por qué están los gobernadores? Porque efectivamente están ahí. Porque son parte objetiva del proceso de coordinación política en Argentina. Independientemente, en teoría, como usted dice, no deberían estar ahí. Esto cierro, me parece que es incorporar mecanismos de coordinación intergubernamental políticos en Argentina estables hacia un proceso multilateral y mecanismos, que esto ya se intentó hacer en la época de Cavallo, con muy pocos resultados o con escasos resultados, mecanismos de coordinación intergubernamental con recursos y capacidades multilaterales y no bilaterales en el campo interburocrático. Esto, por supuesto, es reducir las expectativas y las competencias explícitas del Ministerio del Interior. Esa sería mi propuesta y planteo para el grupo de debate. Bien, gracias. Mirta Merlo, Germán. Dale. ¿Qué querías decir, Lucas? Sí, Mirta Merlo pidió la palabra. Me gustaría darle la palabra a ella y a Bernardo Disten, dos colegas chaqueños que seguramente tienen algo para contribuir. Bueno, hola a todos. Como decía Lucas, Mirta de Chaco, de la Escuela de Gobierno de Chaco. Dos palabras muy breves voy a hacer. En el planteo anterior, o sea, en realidad me estaba centrando. ¿Por qué razón? Por una necesidad de plantear que es imposible alcanzar una coordinación en las políticas de los agentes subnacionales si no logramos establecer algún grado de equidad entre los distintos agentes subnacionales. O sea, la situación de los extremos del país, tanto del norte como del sur del país, hace que las relaciones que se establezcan sean absolutamente desiguales. Corregir eso implica alcanzar algún plano para acercarnos a la igualdad mediante mecanismos de equidad. El tema de los recursos es central, sin duda. El tema de los recursos necesarios para alcanzar niveles de desarrollo en provincias como el Chaco, como Formosa, como Corrientes, implican un gran esfuerzo de aplicación de recursos de manera solidaria de aquellos agentes subnacionales con capacidades ya desarrolladas, de forma tal que se pueda modificar la infraestructura, porque si no la brecha va a ser cada vez mayor. Bueno, y con esto lo dejo a Bernardo que hable de lo suyo, pero me había quedado un poco con la anterior, y con esta cuestión de organismos específicos que hacen a las características propias de cada provincia o de cada región, que no es razonable que estén concentrados en el macrocentro digamos, de la gran metrópoli. Si yo estaba acá, los colegas de Mendoza han logrado tener su Instituto Nacional de Vitivinicultura en Cuyo. Bueno, ese tipo de cuestiones implican tener un arraigo en las distintas zonas que posibilite también una mirada posicionada desde otro lugar,
porque si no, el posicionamiento desde el centro impide, primero, potenciar las capacidades propias del interior. También me gustaría 2 palabras nada más con la cuestión de federalizar la formación de los cuadros burocráticos. Digo que nosotros analizamos distintas estructuras burocráticas de distintos gobiernos nacionales, vamos a encontrar una cantidad de colegas y también profesionales y técnicos nacidos en las provincias, pero formados o completados su formación en el centro. Y eso también hace a una mirada peculiar que de alguna manera reduce la policromía que tiene nuestro país como un conjunto. Dicho esto, le dejo la palabra a Bernardo mínimamente. Creo que son 2 temas que es importante que podamos reflexionarlos. Sin recursos va a ser muy poco probable que podamos alcanzar realmente unas formas de coordinación a nivel político que nos satisfagan en términos de plantear un país realmente federal. Gracias, Mirta. Bernardo. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Bernardo Wittstein, soy licenciado en Administración y magíster en Gobierno y Economía Política por la Universidad Nacional de San Martín y en convenio con la Escuela de Gobierno del Chaco. Estoy aquí gracias a la invitación de Mirta y de Lucas. Muy breve, pido disculpas porque yo me tuve que ausentar un ratito y no pude escuchar toda la intervención de Marcelo Escolar, pero un poco lo que yo quería aportar viene en línea con lo que él estaba recién observando. Creo que no, en este momento no podemos ir tan atrás de decir acá lo que está pendiente es la discusión de un modelo de desarrollo, un modelo de acumulación, para lo cual probablemente se requiera rediscutir la centralidad estructural de nuestro modelo y de alguna manera romper este estado de empate hegemónico, al decir de Portantiero. Pero si avanzamos un poco más en el tema, a mí me parece que no hay un federalismo auténtico si no hay federalismo fiscal. Se pueden hacer muchos intentos válidos, por supuesto, de descentralización, de regionalización, pero si no vamos a lograr una verdadera autonomía fiscal y financiera por parte de los estados subnacionales, todo el federalismo que se pueda intentar reformular, en definitiva, va a significar reasumir un modelo que va a ser débil. Y me parece que lograr autonomía fiscal para los estados subnacionales, sin desmerecer el rol de coordinación del Estado Nacional, requiere una serie de reformulaciones que, si no se hacen en conjunto en determinado espacio de tiempo, pueden llevar a un compromiso muy serio. Y a eso me refiero, a la rediscusión de la coparticipación federal, para lo cual primero hay que rediscutir todo el sistema tributario, el sistema impositivo argentino, que tiene serios bolsones de regresividad desde el mismo momento en que la mayor parte de la recaudación fiscal federal es un impuesto indirecto, impuestos al consumo, y aún impuestos como a las manifestaciones de riqueza, como es el impuesto a las ganancias, si uno lo compara con cómo funciona el impuesto a la renta en otros países, uno se da cuenta que nuestro mal llamado impuesto a las ganancias también tiene en sí mismo bolsones de regresividad. Y la otra, me parece que es muy importante rediscutir cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, qué es lo que le corresponde al Estado federal y qué es lo que le corresponde a los estados subnacionales. Y concretamente me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la educación y con la salud pública. Y en esto no estoy diciendo que no sea importante la presencia de las provincias y el respeto a los regionalismos, pero evidentemente aquí también hay una cuestión de asignación de recursos. Si nosotros hacemos una remisión histórica, cuando se profundiza
el problema del déficit fiscal en las provincias. Cuando el Estado federal le transfiere a las provincias la obligación de prestar servicios de educación y de salud, pero no le transfiere ni las partidas presupuestarias, que cada tanto se arreglan con parches, ni tampoco le transfiere la potestad tributaria. Entonces, si vamos a hablar de vuelta de potestad tributaria, tenemos que volver a lo que recién decía, a la rediscusión del sistema tributario y a la rediscusión de la coparticipación federal. Pero una coparticipación federal, y ahí me engancho un poco con lo que creo que estaba manifestando Marcelo Escolar, con la existencia de organismos interburocráticos donde de alguna manera sirvan de caja de resonancia y de clearing para balancear lo que vemos que sucede entre regiones ricas y menos ricas del país. Y por último, concluir que la cuestión del desarrollo, aparte de ser una cuestión de recursos, fundamentalmente es una cuestión de decisión política. Gracias. Estoy yo aquí, Lucas. Gracias, Bernardo, gracias, Mirta, gracias, Marcelo. Tenemos a varios colegas que seguramente tienen algo para decir. Está Carlos Freite, está Carlos Bareto. Hay una colega brasileña que sabe de temas federales en Brasil, que nos podría dar una mirada comparada. Invito a cualquiera de ellos que tenga ganas de participar que lo haga. Voy yo, ya que me llamaste, Lucas. Pero más allá Dale, de, bueno, sí, también gracias. es un poquito de Argentina. Lucas, gracias. Bueno, yo no quería Sí, hablar claro. de Brasil solamente, pero yo creo que Brasil, más allá de los ejemplos que dio Marcelo, yo soy Jimena Simpson, perdón, soy investigadora y docente de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Más allá de los ejemplos que dio Marcelo de Canadá y Australia, yo creo que Brasil, más cerca, ¿no?, de de la historia de América Latina, también es un gran ejemplo. Y yo lo escuchaba hablar a Julio, lo escuchaba hablar a Héctor, también Roberto con la cuestión de la cultura. Bueno, la cultura es más a largo plazo, pero es un proceso de aprendizaje que tiene que venir también por cambios institucionales, ¿no? Y la cuestión ahí burocrática, de construcción de las burocracias a través del Estado, yo creo que es una cuestión importantísima, y ahí Marcelo retoma la cuestión de las relaciones intergubernamentales y la cuestión de la articulación. Y ahí yo creo que hay un punto central que no podemos dejar de tomar en cuenta, que descentralizar no es lo mismo llevar la burocracia del Estado Nacional hacia las provincias, ¿no?, hasta las subunidades, sino más bien federalizar la estructura, ¿no?, burocrático-administrativa del Estado. No descentralizar en el sentido de llevar, y ahí tiene que ver también lo que estaba hablando Bernardo, desde crear, bueno, en términos tributarios, tú decías, Bernardo, pero también en otros ámbitos, principalmente ahora que lo pienso en lo tributario, pero de poder crear capacidades estatales de forma equitativa para que al fin y al cabo todas las provincias o todas las unidades de la federación puedan implementar, pensar, ¿no?, y controlar, coordinar políticas públicas. Y en ese sentido, retomo el ejemplo de Brasil. Brasil es una federación tripartita, ¿no? Nosotros tenemos 3 entes federativos, los estados y los municipios en igualdad jurídica en la Constitución. Y las políticas públicas en Brasil, el proceso de descentralización o desconstrucción del Estado federal en Brasil se articula al planeamiento, la planificación de políticas públicas a partir también del armado, ¿no?, de una articulación tripartita en la cual pensar la política pública del Estado, determinadas políticas públicas, se hace a partir de la articulación entre los 3 entes de la federación. O sea, la política de Estado es una política pensada a partir de los 3 actores principales dentro de la federación, ¿no? Entonces, ahí la descentralización es realmente una federalización de la burocracia pública, también ahí la cuestión también de la simbología y de la cultura también de pensarse federal, al hacer con que
las entidades o los actores subnacionales y locales también sientan y formen parte del proceso de creación, de pensamiento y de implementación de estas políticas públicas. Pero no solamente ahí, bueno, no solamente el proceso de planificación, pero yendo un poco más en el desarrollo de la política pública, también pensar elementos de coordinación, ¿no? Que también, y de supervisión, en donde estas articulaciones, ¿no? Estas formaciones de la administración, de la burocracia, del Estado, contengan los tres elementos, tanto en la implementación, en la planificación, en la implementación y la supervisión. Y ahí, por último, ahí un poco tomando lo que Bernardo destacó de la cuestión fiscal, un claro ejemplo en Brasil, que es un excelente ejemplo la cuestión fiscal, porque es una política en la cual genera mucho conflicto, ¿no? Entonces es más difícil de generar consenso en términos de relaciones intergubernamentales. Y ahí todo lo que fue la discusión y la implementación de la ley de responsabilidad fiscal en Brasil, en realidad todo ese proceso, incluso, bueno, se llevó a cabo, se gesta y se coordina en términos federales con nodos, ya me olvidé, como son núcleos descentralizadores, algo así se llama, que son como los consejos federales, en los cuales participan de forma equitativa los tres actores de la federación, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un paso hacia un proceso de real federalización, ¿no? Bueno, creo que es eso lo que tengo que decir. Gracias, Jimé. Está también Carlos Freite levantando la mano. Carlos, querido, gusto verte. También invitamos a Chato Masiochi, hay varios, Juan O'Farrell, varios colegas que invitamos a contribuir. Carlos. Bueno, ¿qué tal, Lucas? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las intervenciones anteriores. La verdad que me resultó, digamos, súper interesante. Yo, digamos, quería hacer una o dos puntualizaciones, en parte reaccionando y construyendo sobre cosas que se dijeron, unos puntos muy interesantes que hizo Marcelo Escolar, Ximena recién y Mirta también. A ver, digamos, se habló extensamente de las profundas desigualdades que caracterizan al federalismo argentino, ¿sí? Esas profundas desigualdades son de carácter material, como se dijo, y también hay profundas desigualdades desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿sí? Y uno de los indicadores, digamos, más claros de esas profundas desigualdades tiene que ver con, por ejemplo, el gasto per cápita, ¿sí? En salud y en educación, ¿sí? O sea, hay, digamos, brutales desigualdades, digamos, ¿no? En términos del gasto per cápita en salud y en educación. Y ahí, digamos, ¿no? Hay una presunción generalizada, digamos, ¿no? Que sería que la política del gobierno nacional, ¿sí? En primer lugar, digamos, tendría que tratar de remediar esas desigualdades, y en segundo lugar sería más virtuosa cuanto en mayor medida logre remediar esas desigualdades, ¿sí? Y ahí, digamos, yo tengo un pequeño conocimiento, digamos, ¿no? Basado en un trabajo que hicimos con Germán Lodola en la Universidad de Burlingame sobre la asignación del gasto educativo, ¿sí? Durante los gobiernos del Frente para la Victoria, ¿sí? Que es un periodo, como dijo Germán, ¿no? de aumento del gasto en educación, de recomposición de las capacidades del gobierno central para coordinar la política educativa, de revitalización del Consejo Federal de Educación como un ámbito de coordinación de políticas, ¿sí? Y sobre todo, digamos, ¿no? un periodo donde había recursos fiscales en el gobierno nacional, digamos, ¿no? Que me parece que desde el punto de vista de pensar la política, digamos, ¿no? Que era de la política pública, digamos, ¿no? Que era una de las motivaciones de este foro, es un tema importante, digamos, ¿no? O sea, porque, digo, ese periodo era un periodo de recursos fiscales en manos del gobierno nacional. Este periodo es un periodo donde no abundan los recursos fiscales, o sea, no es un periodo de holgura fiscal, digamos, ¿no? Entonces es un periodo en el cual, digamos, todos los problemas de coordinación que se fueron mencionados, digamos, en este foro tienen que ser resueltos, digamos, ¿no? En un contexto de cierta penuria fiscal y, por lo tanto, en un contexto donde los recursos fiscales no son un instrumento para la coordinación de políticas en manos del gobierno, ¿sí? Entonces, en ese periodo, digamos, en ese periodo de recuperación de la política educativa y tal, una cosa que
que pudimos ver, digamos, ¿no? Con Germán en este trabajo que desarrollábamos en ese ámbito, es que el gasto federal en educación, incluso el gasto discrecional, ¿sí? No era un gasto que remediara esas desigualdades, digamos, ¿no? O sea, no era un gasto que remediara las desigualdades. Incluso paradójicamente, sí, había una parte del gasto, insisto, más discrecional. O sea, discrecional, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿no? O sea, un programa de recursos de gobierno nacional a disposición de las provincias, digamos, ¿no? Que funcionaban un poco a demanda, digamos, ¿no? Y que iba hacia las provincias un poco en función de la capacidad de las provincias de ejecutar ese gasto. Bueno, ese gasto, en lugar de remediar las desigualdades, en alguna medida, ¿no? En alguna medida, o sea, no de manera dramática, pero en alguna medida, tendía a replicar, digamos, ¿no? El patrón que de hecho se observaba en el gasto provincial. O sea, provincias que gastaban más tendían a recibir en promedio mayor cantidad de recursos, digamos, ¿no? Y nosotros hicimos un poco de trabajo, o sea, hicimos lo que hacen los académicos, digamos, ¿no? Entonces hicimos un poco de trabajo de campo, ¿sí? Para tratar de entender por qué ese era el caso, digamos, ¿no? Y una parte de la respuesta tenía que ver con las capacidades estatales subnacionales, digamos, ¿no? O sea, una parte de la respuesta tenía que ver con la capacidad de las administraciones provinciales de ejecutar partidas, digamos, ¿no? Y de llevar adelante proyectos de inversión y de lograr, o sea, había un pool de recursos, digamos, federales a disposición, pero había una variación dramática en la capacidad que tenían los gobiernos provinciales de ejecutar ese gasto, digamos, ¿no? Entonces, digamos, dos temas que me parece que sobre los que sería interesante reflexionar o que me parece que podrían contribuir a esa reflexión que está intentando hacer este foro, son, digamos, ¿no? El primero, el que mencioné recién, digamos, ¿no? O sea, cómo hacer para coordinar políticas o cómo hacer para que el gobierno nacional cumpla ese rol de coordinación de políticas, digamos, ¿no? Y de tratar de reducir, digamos, ¿no? La tremenda variación, digamos, ¿no? Que hay entre las jurisdicciones respecto al contenido o a la ejecución de ciertas políticas en un contexto de menor cantidad de recursos fiscales. Y la segunda, que quizás, digamos, ¿no? Una parte de esa estrategia podría pasar por una estrategia, digamos, no solamente de transferencia de recursos, sino de construcción de capacidades de gobierno, de capacidades estatales a nivel subnacional. O sea, de construcción de capacidades estatales a nivel subnacional, digamos, ¿no? Y recuperando cosas que se han dicho antes, digamos, ¿no? Que se han dicho antes recién, digamos, ¿no? Quizás una parte de ese proceso de construcción de capacidades, digamos, ¿no? A nivel subnacional, podría pasar por, digamos, ¿no? Una mejor articulación de los gobiernos subnacionales con los sistemas con el sistema universitario, digamos, ¿no? Y con las universidades nacionales que tienen presencia territorial, digamos, ¿no? O sea, básicamente, digamos, ¿no? Que esas universidades nacionales contribuyan, digamos, ¿no? Al proceso de formación de cuadros, ¿sí? Y a una suerte de reflexión sistemática sobre ciertos temas de política pública, digamos, ¿no? Que quizás, digamos, se podrían ver beneficiados por esa articulación más, de vuelta, más sistemática entre administraciones subnacionales y sistema universitario. Bueno, eso era lo que tenía para contribuir. Gracias, Carlos, muy interesante. ¿Alguien más? Germán. Está levantando la mano ahí, lo veo, Juan. No veo, por eso. Perfecto, Juan. No, brevemente me gustaría poner en la mesa un tema que es el cruce entre muchas de las cosas que estuvieron diciendo sobre los problemas del federalismo y la gobernanza de los recursos naturales. Algunas cosas ya se dijeron sobre la importancia, por ejemplo, de descentralizar los institutos de tecnología a áreas cercanas a donde está cada una de esas industrias, ya sea el litio, el petróleo, el vino o la pesca. Me gustaría señalar otras cosas relacionadas a la administración de los recursos naturales. Uno es el tema ambiental, que por ahí no se mencionó, lo voy a traer más como un problema, no tengo más que esa observación, que es Argentina se caracteriza por tener leyes ambientales muy buenas, pero de muy débil implementación
en el nivel local y provincial. Esto se ve, por ejemplo, muy claramente con la ley de bosques y llevaría a tratar de buscar formas de solucionar esto, no solo por el tema ambiental, sino porque el desmonte ya, además de ser un problema social que afecta especialmente a poblaciones vulnerables que se ven afectadas por las inundaciones, que son consecuencia del desmonte, para Argentina crecientemente se puede convertir en un problema de comercio exterior el nivel y el ritmo que tiene el desmonte, porque empezando por la Unión Europea, pero cada vez más nuestros socios comerciales empiezan a evaluar, poner condiciones a la compra de, sobre todo nuestros commodities agrícolas, de acuerdo al nivel de desmonte que hay en el país. Entonces no es solo un problema ambiental, sino que es un problema social y también en términos comerciales y de generación de divisas. Eso, por supuesto, las provincias tienen todos los incentivos, un poco por como se ve muy claramente por las cifras que mencionó Lucas al principio de su presentación, sobre el nivel de urgencia social que hay en muchas provincias, tienen todos los incentivos para hacer una débil implementación de esas leyes. Pero bueno, es un tema que habría que ver cómo trabajar. El otro es más vinculado a la producción y el potencial desarrollista de algunas industrias basadas en recursos naturales. Estoy pensando sobre todo en el litio. Hoy si se compara a cómo se está explotando el litio en Argentina respecto a Chile y Bolivia, Argentina está bastante atrás en términos de tanto recolección de impuestos como regalías, como también de innovación tecnológica y productiva, no solo hacia adelante en términos de producción de baterías, por ejemplo, sino algo que podría tener mucho potencial para el desarrollo argentino, que es desarrollar las tecnologías necesarias para explotar el litio, pero para eso se necesitan políticas, un poco en la línea de lo que venían diciendo sobre federalizar la estrategia y los instrumentos de la política productiva, y sobre todo que no hayan incentivos para las provincias de competir entre sí en una carrera a la baja para atraer inversiones. Ese es un segundo problema, y el tercero, que bueno, ya fue más mencionado, me parece que es el desafío institucional. Hoy cada vez es más claro que cualquier estrategia de desarrollo productivo necesita estar muy enraizada en lo local y en el conocimiento específico de las localidades. Esto lo mencionó Héctor respecto al INTA y la importancia que tiene el INTA en el territorio, en el sentido que es el que mejor conoce las realidades de los productores. Esto podría extenderse sobre todo al INTI, que está todavía menos descentralizado y tiene menos integración al territorio que el INTA. Así que quería dejar nomás esos 3 puntos respecto a la importancia de pensar las desigualdades, el federalismo en torno a la gobernanza de los recursos naturales. Muchas gracias, Juan. No veo las caras, se corta un poco la video. Si alguien más quiere participar, ¿alguna contribución más? Germán. No, simplemente yo quiero, nada, como tomar un poco lo que se dijo hasta ahora acá, que me parece que es bastante, pero que hay como algunos puntos de confluencia muy claros, ¿no? Y me parece que hay uno de los puntos claros es si es posible tener federalismo sin una presencia de un Estado federal, ¿no? Es medio por ahí contraintuitivo lo que estoy diciendo. El caso de Brasil es un caso federal, pero en los procesos de centralización, mejor dicho, es federal a costa de fuertes procesos de centralización política. ¿Qué quiero decir? Es posible construir estas instancias institucionales sin un gobierno fuerte, digamos así, que tenga capacidad para hacerlo.
¿no? Porque es raro lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo un gobierno federal que delegue de alguna manera atribuciones en escenarios, digamos, multilaterales, como dijo Marcelo, donde el Estado federal tiene que ceder autonomía. Pero solo lo puede hacer si es un Estado fuerte, ¿no? Es difícil pensar en que haya un gobierno débil que tenga la capacidad para federalizar su influencia, ¿no? O la influencia del Estado, digamos. En fin, la pregunta es cómo empezar, ¿no? Pero me parece que hay una comunión aquí de voces tendientes a reforzar la necesidad de la estatalidad como un principio regulador, ¿no? del federalismo argentino, digamos. Si me permitís, Germán, yo lo que fui recogiendo son en algún sentido algunos diagnósticos en torno a distintos tipos de desigualdades burocráticas y de capacidad estatal en el territorio, desigualdades fiscales, en las funciones y en la capacidad de gasto, que por supuesto impactan en desigualdades productivas territoriales, en acceso a servicios. Cada una de estas desigualdades planteó algunas, desde mecanismos de coordinación interburocrática, institutos en los territorios, articulación entre burocracias, mecanismos de compensación de gastos al estilo de lo que hizo Brasil, que reclaman, estoy de acuerdo con vos en el diagnóstico, un Estado federal más articulado, ¿no? Yo creo que el federalismo argentino se ha caracterizado por repartir funciones desde el gobierno central hacia las provincias sin la capacidad fiscal, burocrática y de coordinación para garantizar un acceso igualitario a esas funciones descentralizadas, ¿no? Entonces, cuando se habla de Argentina como un Estado federal, se lo piensa en el sentido de que las burocracias, particularmente las provinciales, tienen muchas capacidades en sus manos, pero muy pocas herramientas fiscales y burocráticas, y en donde el gobierno federal está bastante desentendido de la capacidad de coordinación y de garantizar ciertos niveles mínimos de acceso a servicios. Creo que el grueso de las contribuciones nos va a permitir pensar en un documento en donde resaltemos estas desigualdades y algunos mecanismos de capacidad interburocrática para garantizar niveles básicos de acceso. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención más de cierre. Ya estamos prácticamente en el horario estipulado. Lucas, solamente... Sí, Julio, por favor. Rescatar, porque lo mío había ido más por el lado de la coordinación intergubernamental. Yo estoy... lo mío es el área de gestión pública y por lo tanto tengo acceso al Consejo Federal de la Función Pública y ahí estoy a cargo de una comisión de planificación, etc. Bueno, acabamos de hacer un diagnóstico sobre las capacidades estatales provinciales para planificación, seguimiento y evaluación. Lo tenía acá, es medio largo, pero las capacidades estatales son flojas, ¿ok? Desde las normativas, fíjense, más de la mitad de la provincia manifiestan más de la mitad, no tener normativas que regulen su actividad de planificación. Y alrededor del 80% no la tiene para la actividad de evaluación de políticas públicas, ¿no? Cerca del 50% manifiestan que no tienen planes estratégicos provinciales, cerca del 70% de las provincias que no tienen o solo parcialmente personal capacitado para la actividad de evaluación de las políticas públicas. Estos son números que a mí, los años en el Consejo Federal de la Función Pública, me permitió ver las asimetrías provinciales, compañeros y compañeras, en términos de capacidades estatales para la gestión solamente, porque lo mío es esa parte, hay mucha asimetría, mucha asimetría. Yo les diría que hay provincias con serias dificultades para digamos, el autogobierno, la autogestión, digamos, ¿no?
Eso no puedo dejar de compartirlo, porque algunas de las cosas que se estaban diciendo iban en esa línea, tan solo quería reforzarlo. Como así también algo que, y miren la casualidad, que Mirta creo lo manifestó y yo hace poco lo propuse en la Asamblea del Consejo Federal. No es solo federalizar la demanda, en el sentido que, bueno, ahora le damos desde el INAP a todas las provincias. No es solo que me deja todas las provincias. También federalizame la oferta. O sea, ¿por qué no compartir con aquellos gobiernos provinciales que pueden y las universidades, que recién se mencionó, esta capacidad de ofrecer, ¿no es cierto?, formación, Algo similar con el tema de la información estadística. La información estadística es otro tema que está excesivamente centralizado y nacionalizado. Yo le proveo la info al INDEC, pero resulta que el INDEC luego no me devuelve a mí la información desagregada para las provincias, ¿no? Capacidades estatales es un punto altamente relevante. Muchas gracias, Julio. Yo también. ¿Puedo intervenir brevemente? Sí, les pido, por favor, si pueden hacer las intervenciones cortas, directas al punto, deberíamos cerrar en breve. Con gusto pueden hacer alguna intervención de cierre. Roberto y Sí. Jimena, creo. Había yo también. No sé quién. Sí. Roberto, ¿Puedo intervenir? Mira, una cuestión es también la asimetría entre las provincias, ¿no? Porque está la asimetría entre capital y las provincias, pero la asimetría interprovincial es enorme, ¿no? San Luis entre Mendoza y Córdoba en una época era una provincia pobrísima entre dos provincias muy ricas por entonces, ¿no? Por dar un ejemplo. Y ciertamente hoy sigue siendo bastante así en varios casos. Ese es un... Pero quiero señalar simplemente algo. La discusión ha estado como en dos niveles distintos, me parece que señalar que se los puede articular, pero son diferenciables. Uno es la actual configuración del Estado Nacional y los Estados subnacionales y sus relaciones mutuas y cómo redefinirlas. Y otro, en cambio, es cómo federalizar la condición del Estado Nacional. Es decir, modificar, digamos, el Estado Nacional como Estado que efectivamente sea un Estado de la nación y no un Estado de Buenos Aires. Ahí hay otro punto que me parece que se ha un poco difuminado en la discusión y que es al que yo, con una intervención que es muy atípica, porque claro, tiene poco que ver con la cuestión administrativo-política y gestional, yo señalé, ¿no? Que es cómo descentrar de Buenos Aires la voz de lo nacional en el Estado, pero no solo del Estado, ¿no? Sino, digamos, como voz pública, no más en general. Eso nomás, gracias. Gracias, Roberto. Jimena, creo que quería decir algo. Nada, en realidad ese es un comentario muy corto, Lucas. Nada más en la dirección que decía Julio. Hay todo un concepto que se llama políticas estructurantes, que se maneja mucho desde la política pública, desde de la salud pública y de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, que tiene que ver justamente con la idea de descentralizar, pero dando las capacidades necesarias para que el ente que reciba la información pueda después construir la política y construir la información, ¿no? O sea, desarrollar aquello que le están transfiriendo, ¿no? Que no dependa necesariamente de que exista un actor del gobierno central para que le dé información, sino que las provincias también sean capaces, al momento de descentralizar, se le descentralice también el conocimiento, la capacidad de formular o de seguir esa política pública. Nada, era un comentario nada más. Gracias, Jimena. Antes del comentario de Héctor, Mercedes me alerta que nos comunica que el lunes está el foro de capacidades estatales, lunes 19 a las 10 horas. Héctor, sí. Con gusto. ¿Algún comentario de cierre? No, cortito. Creo que está claro el tema de la federalización con la articulación de los tres niveles del Estado, la formulación de las políticas públicas y a través de los planes, el seguimiento y la evaluación,
Pero hay algo que lo mencionó Julio, parece que coincidimos mucho con el tucumano, el tema de la información. La información siempre está centralizada en las grandes, los 30 conglomerados urbanos, y tiene que haber un sistema de información territorial. ¿Eso qué significa? Bueno, y aparte no por área, educación, salud, sino que también sistema de información territorial viendo la interdisciplina, ¿no? Porque si no, tanto para el sector público como para el sector privado, las decisiones son erradas porque, bueno, tomamos como referencia, lo digo yo, porque cuando hago los proyectos, tengo que tomar la referencia de Gran Resistencia y qué tiene que ver, vivo en una localidad del interior. No, bueno, es medio así, al tuntum. Eso me parece que hay que remarcar. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Vamos cerrando, si te parece. Germán, ¿querés alguna palabra de cierre? Si no, la hago yo con gusto. Simplemente agradecerles a todos y todas. La verdad que me pareció muy útil, ¿no? Esta conversación. Creo que tenemos 2 o 3 cosas centrales para pensar. Así que, bueno, han sido muy amables por el tiempo que nos han dedicado. Y celebrar este tipo de encuentros con amigos que si no nos hubiéramos visto. Gracias. Quería decir algo parecido. Tenemos participaciones en este tema en particular, no podíamos tener participaciones si no fuesen de distintos lugares del país. Creo que hay una representación territorial bastante interesante. Los ejes temáticos cubiertos fueron varios. Tenemos un trabajo con Germán de recopilar esto. Les pedimos a aquellos que tengan interés de darnos una mano en revisar ese documento, tanto en el diagnóstico como en la parte de proposición. Pero más allá de si pueden llegar a darnos una mano en esa distancia, queríamos agradecerles enormemente por su tiempo y su participación. Muy amables a todos y a todas. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo grande. A todos. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.